Buenos días chicos, buenos días chicas. Bueno, hoy empezamos la unidad formativa 123. Es la segunda de las unidades formativas de este módulo de atención psicosocial. Y en esta unidad formativa vamos a tratar temas pues bastante dispares entre ellos. El título de la unidad formativa es Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes y vamos a ver desde arreglo del domicilio, veremos estimulación cognitiva, veremos cuestiones muy dispares como cómo debemos intervenir en el duelo, cuestiones de ordenamiento legal, hablaremos de productos de apoyo, es decir, es un tema, mejor dicho, una unidad formativa que trata aspectos muy variopintos, ¿vale? Y bueno, que es una unidad formativa de importancia en lo que es el certificado. Vale, este sería el título de la unidad formativa, no le vamos a dar más importancia, como siempre, nosotros nos regimos por temas y hoy empezaremos con este tema 1, perdón, que se titula Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal. Es un tema en el que básicamente destacan dos bloques de contenido, vamos a decir. Un primer bloque de contenido que hace referencia a actualización y características del domicilio para las personas dependientes. Vamos a hablar de adaptación funcional de la vivienda. Es lo que nos ocupará hoy. Y después tendremos un segundo bloque, pues que ya desvelaremos más adelante, pero que poco tiene que ver con esto del domicilio, ¿vale? Ese segundo bloque para el próximo día. Bueno, hoy nos centramos en este primer bloque que está referido, realmente el título sería Distribución, actualización y señalización de espacios mobiliario y enseres domésticos. Muy largo, demasiado largo. Así que nosotros lo resumimos como adaptación de la vivienda o adaptación funcional de la vivienda. Y luego el concepto también lo vamos a definir. ¿De acuerdo? Este primer bloque, por lo tanto, vamos a volver a tratar aspectos que ya vimos en el tema del ambiente como factor favorecedor, de la relación, de la comunicación y de la autonomía personal. Ese tema que vimos en la anterior unidad formativa y que se nos hablaba de la decoración, de las cuestiones ambientales, ¿recordáis, no? Ese tema, muy bien. Pues en el tema de actualización y de adaptación funcional, volvemos a recuperar muchas cuestiones de las que ya vimos allí, pero esta vez vamos a ir más al detalle e incluso vamos a hablar de medidas, de distancias, de alturas, de tamaños, ¿vale? Vamos a hablar de aspectos concretos para cada una de las estancias importantes del domicilio, ¿vale? Es un tema un poquito más largo y un poquito bastante denso en cuanto a contenido, porque habrá que memorizar y habrá que recordar pues medidas y bastantes cuestiones. No es tanto de definiciones, es más una cuestión de, pues eso, de memorizar muchos datos, ¿vale? Avancemos. Como digo, hablamos de espacios, hablamos de domicilio, y en esta primera pantalla nos habla de la distribución, de la importancia de la distribución de los distintos espacios que conforman o constituyen un domicilio. Y dice que, pues eso, que es de vital importancia para la autonomía personal, para el bienestar de nuestros usuarios, para las posibilidades de relación con otras personas y con el entorno, para sus posibilidades de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo están distribuidos los espacios en un domicilio es muy importante, ¿vale? Ya sabemos que la decoración también afecta, ya sabemos que el mobiliario también puede influir. Pues bien, cómo es el domicilio en sí mismo, desde un punto de vista arquitectónico, pues también influirá y será importante. Ya vimos también en ese tema de la unidad anterior, ya hablamos de la privacidad. ¿Recordáis los grados de privacidad? Pues bien, en este caso nos vamos a centrar en cuestiones relativas a cada una de las estancias sobre todo.
Dice, recuerda que en la mayoría de los casos los domicilios con los usuarios, o mejor dicho, los domicilios de los usuarios con los que trabajamos no suelen estar adaptados, no suelen estar adecuados a esas necesidades. Si nos referimos a SAT sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque adaptar un domicilio implica un gasto importante, implica un coste bastante elevado y no todos los bolsillos se lo pueden permitir, ¿vale? Sobre todo si son dependencias o situaciones de dependencia sobrevenidas, adquiridas, sobre todo en esos casos. Muy bien. Dice, la distribución de los espacios, dice, recuerda también que el domicilio no deja de ser un entorno privado, un entorno en el cual el usuario o los familiares del usuario y el usuario son quienes van a decidir sobre qué cambios implementar y que nosotras, como auxiliares de ayuda a domicilio, podemos ofrecer, podemos sugerir, podemos plantear mejoras o lo que nosotros podemos considerar como mejoras, pero que al final la introducción de esas mejoras, de esas variaciones, deben depender, ¿vale?, solo y exclusivamente del propio usuario, del propio entorno del usuario. Dice, se deben plantear de forma progresiva, ese es otro concepto, no intentar cambiar el mundo el primer día que llegamos a él. Empezamos viendo una serie de defectos, una serie de necesidades y podemos ir haciendo sugerencias, pero también esas sugerencias las tenemos que dosificar, ¿vale? Dosificar un poquito la información que aportamos a los usuarios para que tengan tiempo de procesarla, ¿vale? Y además la pueden aceptar mejor, la puedan tolerar mejor, ¿no? Si el primer día llegamos y decimos, esto aquí no está bien, esto hay que cambiarlo, esto ponerlo aquí, pam, pim, pam, 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 eso aturulla, por un lado, y además puede incluso ofender, ¿no? Es decir, bueno, está venido aquí y ¿de qué va?, ¿no? Bueno, sed cuidadosas con eso. Sed cuidadosos con eso sobre todo para conseguir el objetivo, ¿no? Para conseguir que os hagan caso, sobre todo. La última decisión, en todo caso, siempre, ya sabemos, la va a tener nuestro usuario, puesto que eso es su casa. Muy bien, a la hora de reorganizar la distribución de los espacios, dice, hay que atender siempre, como en todas las otras cuestiones de las que estamos viendo en este certificado, hay que atender siempre a las necesidades y a las características específicas de nuestros usuarios. Dice características físicas, características psicológicas y características funcionales, ¿vale? De ello depende cómo queremos organizar el domicilio, qué características debe tener el domicilio, qué cambios, qué adaptaciones se realizan en ese domicilio, porque de ello también depende cuál es la finalidad, cuál es la meta, cuáles son los objetivos que debemos tener o que debemos plantear por plan de trabajo o en general, en definitiva, no solo el equipo interdisciplinar, sino también los propios familiares, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esos cambios? Entonces, hay que atender, dice, hay que atender y conocer primero las características de ese usuario. Cuestiones generales, recomendaciones sobre la distribución de los espacios. Recomendaciones muy generales, ¿vale? Como siempre, habría que luego analizar, es lo que estamos diciendo, luego habría que analizar cuáles son esas necesidades específicas, individuales. Pero en general podemos decir que las estancias, los espacios de un domicilio deben ser dinámicos, dice, y deben permitir la utilización del espacio en su plenitud. Una estancia dinámica es una estancia que permite la modificación, que permite la actualización, que podemos cambiar de sitio, de lugar, el mobiliario, por ejemplo, para reutilizarlo, para reaprovecharlo, para redefinirlo, ¿vale? Una estancia muy dinámica es muy versátil. Una estancia muy estática sirve para lo que sirve, pero no sirve para otra cosa. Y si las necesidades son cambiantes y el espacio no se puede adaptar a esas nuevas necesidades, pasa a ser un espacio poco útil.
¿Se entiende la idea? Con lo cual, cuanto más dinámicas sean todas y cada una de las estancias, mucho mejor. Luego dice que los espacios deben proporcionar unas condiciones ambientales adecuadas. Ya hablamos de ello. Hablamos de la iluminación, hablamos del ruido, hablamos de la temperatura, hablamos de la ventilación, por ejemplo, también, ¿vale? Bueno, pues esto ya está comentado, pero hay que tenerlo en cuenta también ahora cuando estamos hablando de adaptación funcional. Pero cuando hablamos de adaptación de la vivienda, el objetivo de la adaptación es la mejora, al final es la mejora de la calidad de vida, ¿no? Cuando hablamos de adaptación funcional, lo que se persigue es mejorar la calidad de vida del usuario. Pero, claro, ¿por qué estamos mejorando la calidad de vida? Pues porque estamos ayudando a fomentar su autonomía personal, para que esta persona sea válida por sí misma en muchas cuestiones, en muchas actividades de la vida diaria. O si no, para que los posibles cuidadores puedan realizar su función en el mismo domicilio y no tengamos que enviar a esta persona a una institución. Es decir, aumentamos la permanencia de las personas en situación de dependencia en su propio hogar. Con lo cual, al final, todo eso redunda en esa mejor calidad de vida, en ese bienestar del usuario. ¿Vale? Autonomía, fomentamos la autonomía, fomentamos su bienestar, mejoramos las posibilidades de atención en el propio domicilio. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos. Esos son los objetivos de la adaptación de las viviendas. Claro, el concepto es adaptación funcional de la vivienda. Hacemos que la vivienda funcione mejor para las características y las necesidades concretas de estas personas que lo habitan, de esos usuarios. El objetivo del concepto AFV, adaptación funcional de las viviendas, es el de mantener y mejorar la capacidad relacional. Cuando hablamos de capacidad relacional no hablamos solo y exclusivamente de relación social. Acordaros, relación con personas y relación con el entorno inmediato. El realizar unas actividades de aseo personal implica relacionarse con el entorno, implica relacionarse con una estancia, relacionarse con una serie de utensilios que hay en esa estancia. ¿Vale? Eso es relación inmediata del usuario con el entorno. El manejo de los utensilios para poder realizar una serie de actividades de la vida diaria. No, cuando hablamos, por lo tanto, cuando hablamos o cuando veáis la palabra, perdón, se me traba un poco la lengua hoy. Cuando veamos o leamos la palabra relación del usuario o relacional, no está haciendo referencia concretamente a la relación social, estaría haciendo referencia a la relación del usuario con su entorno. Además de eso, proveer un espacio en el que la persona pueda moverse con libertad y en condiciones de seguridad. Una adaptación funcional de la vivienda facilita el tránsito por el domicilio, facilita la movilidad en el domicilio y lo hace esa movilidad, o mejor dicho, facilita esa movilidad con unas condiciones de seguridad que evitan riesgos de accidente al usuario. Por todo ello, se recomienda encarecidamente que las personas en situación de dependencia tengan unos domicilios adaptados. Se implemente la adaptación funcional de la vivienda. ¿Vale? Claro, la adaptación funcional de la vivienda barata no es. Barata no es. Ahora vamos a ver en qué aspectos. ¿Cuáles son los 3 aspectos que engloba adaptación funcional de la vivienda? Dice ahí, está compuesta por 3 tipos de intervenciones. Vamos a decir que adaptación funcional de la vivienda contempla 3 niveles de intervención, 3 niveles de actualización, ¿vale? Por un lado estaría la mejora en los accesos del domicilio, en los accesos al domicilio, y que afectan a elementos, dice, a elementos comunes de la edificación, como pueden ser escaleras, pasillos, ascensores. Supresión, a este aspecto se le llama supresión de barreras arquitectónicas, supresión de barreras. Sería un primer bloque, un primer aspecto que
formaría parte de esa adaptación funcional de la vivienda. Supresión de barreras implica mejora, adaptación, actualización de los accesos a la vivienda, que normalmente se centra en zonas comunes de las edificaciones. Luego estaría la adaptación propiamente dicha de la vivienda en sí misma, que estaríamos hablando de obra de tabique abajo y de remodelación o rediseño de la distribución de ese domicilio, ¿vale? La adaptación mediante obra en el interior de la vivienda. Ese sería un segundo bloque, o un segundo, digamos, aspecto o punto de vista, todo depende de cómo lo queráis ver. Y por último, también hablamos de adaptación funcional de la vivienda cuando lo que hacemos es añadir a un piso, a una vivienda, una serie de dispositivos, una serie de lo que antes se llamaban las ayudas técnicas y que ahora se llaman productos de apoyo, ¿vale? Una serie de aparatos, de elementos a veces, de dispositivos, de accesorios que habilitan o que permiten a nuestro usuario, a nuestra usuaria, la realización de las actividades de la vida diaria de una manera autónoma o de una manera más autónoma. O en cualquier caso, también pueden facilitar a sus cuidadores para realizar este tipo de actividades, ¿vale? Facilitan el trabajo de los cuidadores. O permiten la realización autónoma de la actividad o facilitan el apoyo por parte de un cuidador a ese usuario dependiente. Esos son los productos de apoyo. Con lo cual, igual no hablamos de obra, igual no hablamos de remodelación, igual no hablamos de alto coste, sino que lo que hablamos es de adquisición e instalación de estos dispositivos para la mejora de las circunstancias, la mejora del entorno del usuario dependiente. Esos serían los tres tipos de intervención que contempla la adaptación funcional de la vivienda. Dice, no obstante, es frecuente referirse como AFV solo a lo que hace referencia al interior de la vivienda, y cuando se hace referencia al exterior directamente se habla de supresión de barreras. Es decir, que en muchas bibliografías, muchos autores no consideran la supresión de barreras como una parte de la adaptación funcional cuando realmente lo es, ¿vale? Nada, esto no es importante. Es importante que tengáis claro los tres niveles de intervención. Este comentario, este matiz, pues no le doy yo mucha importancia. Importante es entender qué niveles o a qué niveles podemos intervenir en cuanto a lo que es adaptación funcional de la vivienda. Y para recordar que quede lo que ya se ha dicho anteriormente y para que no os lo olvidéis, dice, atención, que toda solución de AFV pasa por un análisis y un conocimiento de las necesidades de esos individuos, de las necesidades de esos usuarios, ¿vale? No podemos proponer o realizar adaptaciones de la vivienda sin conocer cuáles son las necesidades reales, ¿no? de esas personas que viven allí. Obvio. Bien. Empecemos hablando de estas adaptaciones de la vivienda. Dice, bueno, y empecemos hablando por los accesos, ¿vale? Vamos a hacerlo de una manera. Vamos a empezar por fuera del domicilio, accediendo al domicilio, y vamos a ir viendo, por lo tanto, eso de la supresión de las barreras que hemos visto ahora, ¿vale? Cuanto mejores sean las condiciones físicas para entrar y salir de la vivienda, mejores o mayores posibilidades habrá de que la persona esté motivada para relacionarse con el exterior. Y sabemos que si no hay relación con el exterior, no hay relación social, o es muy limitada la relación social. Es decir, que para fomentar la relación social de nuestros usuarios es importantísimo que se facilite el salir afuera. Por lo tanto, el que se facilite la relación con el exterior. Es ahí donde radica la importancia de la actualización en cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas de esos accesos.
a los domicilios. Hablamos de supresión de escalones e implementación de rampas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice aquí? Los accesos ideales son aquellos que son caminos llanos, con bajos desniveles o sin desniveles, que no sean deslizantes, ¿vale? Es decir, antideslizantes, y que si el usuario va con silla de ruedas o va con andadores y tiene dificultad para poder salvar esos escalones, si no se ha podido realizar esa actualización mediante obra, pues se puede realizar la actualización mediante la utilización de dispositivo, de producto de apoyo, que sería una rampa portátil, ¿vale? Pues eso es una alternativa, ¿no? O hacemos obra o hacemos adquirir una rampa, hacemos instalar una rampa en la entrada de la comunidad, ¿no? De la portería. ¿Qué más podemos decir sobre los accesos al domicilio? Bien, vamos a decir, y esto es bastante genérico y que afecta también al interior del domicilio, y es que las puertas de accesos, tanto a la vivienda como a otras estancias, como a otros lugares, deben tener una medida mínima de 80 centímetros de ancho. A partir de 80 es lo que sería recomendable. Menos de 80 no sería recomendable. Un espacio o un tamaño de 80 permite el paso de cualquier silla de ruedas, ¿vale? Pensad que la silla de ruedas tiene que pasar, pero también tienen que pasar los brazos que la autopropulsan. Con lo cual, el tamaño tiene que ser el adecuado. Vale. Luego está el tema de las puertas. ¿Cómo son las puertas? Perdón un momentito, que me están aquí molestando con el móvil. Lo pongo en silencio. Perfecto. Las puertas correderas son una solución, bueno, son la solución adecuada realmente para las personas que van en silla de ruedas, ¿vale? Lo iremos viendo más adelante también. Los asideros, las manillas de las puertas también son importantes en este sentido. Tienen que facilitar el agarre, y no todas las personas tienen la capacidad de coger un pomo, por ejemplo, es decir, una manilla redonda, esférica, sino que lo ideal es que sean con forma de manivela, por ejemplo. Los pasillos tienen que tener una anchura mínima, y se recomienda que la anchura mínima es de 90 centímetros. Todos los pasillos como mínimo de 90 centímetros, también para que puedan circular por ahí personas con sillas de ruedas. Y en los puntos donde tenga que haber un giro, en las zonas de giro o en las zonas donde haya que acceder a una estancia, ¿vale? Puntos de acceso a estancias o zonas donde se produzcan giros, se establece un tamaño mínimo, un diámetro mínimo de esa zona de 1,5 metros, 150 centímetros de diámetro libre de obstáculos. ¿Dónde? Frente a puertas de accesos o en zonas de giros, ¿vale? Eso también es genérico y lo iremos repitiendo a lo largo de estos contenidos. Entonces, unos domicilios con unos pasillos infinitamente largos, con unas habitaciones colocadas de una manera extraña, o que tienes que entrar dentro de una habitación para acceder a otra. Todo esto impide o dificulta la vida de las personas en situación de dependencia, ¿no? Al final, la adaptación implica facilitar el tránsito, facilitar la realización de las actividades de la vida diaria. Los suelos, dice, antideslizantes y regulares, sin obstáculos, íntegros, voy a decir también, ¿vale? Que no haya riesgo de tropiezos. Pensad que aquí, cuando hablamos de adaptación funcional de la vivienda, podemos estar refiriéndonos a una vivienda para una persona que va en silla de ruedas, podemos estar refiriéndonos a una persona invidente, podemos estar refiriéndonos a una persona que va con muletas, o a una persona mayor que va con un andador. Al final no hay una norma que valga para todo el mundo, sino que cuando hablamos de adaptación funcional vamos a dar una serie de tips, de consejos, de cuestiones que
pueden ser específicos para un colectivo concreto y que pues muchas veces bueno, pues son los que se aplican por ejemplo, en los edificios públicos, ¿no? Cuando hablemos de los baños, pues hablaremos de un baño adaptado y veremos que esas adaptaciones satisfacen las necesidades de cualquier persona a poca dependencia que tenga, a poca discapacidad que tenga, ¿no? Que igual no son las que precisa esa persona en concreto. Por eso, lo que vamos a decir aquí no tiene que ser siempre aplicable en todos los casos, sino que de todo lo que se dice aquí se coge aquello que le interesa a cada usuario. No sé si me explico. Vale. Bueno, hemos dicho que los suelos antideslizantes y sin irregularidades o sin obstáculos. ¿Qué más? En cuanto a las características, estamos en características generales del interior de la vivienda. Es muy importante que se pongan, bueno, que se implementen, se activen mejoras a nivel de señalización. Acordaros que hablamos también del uso de materiales domésticos en la unidad anterior. Hablamos de esos materiales de señalización, de simbolización, de orientación. Bueno, pues en este tema lo volvemos a rescatar porque forma parte al final de esa adaptación funcional de la vivienda. La instalación de estos materiales, el uso de estos materiales es un aspecto más de adaptación funcional, ¿vale? Bueno, cambios de distribución de las estancias y otras características, bueno, pues al final van a influir en esa, van a ser el hecho, el grueso de esa adaptación. Nos hablan aquí de la iluminación en las zonas de tránsito. Importantísimo, claro, no podemos irnos tropezando por ahí si los pasillos están a oscuras y encima tenemos desniveles o tenemos elementos que puedan dificultar el paso. Dice que los pasillos y las zonas de paso, por lo tanto, tienen que estar despejadas, sin muebles, evitar objetos que alteren la marcha o impidan o dificulten la marcha. Si es necesario colocar elementos que facilitan la deambulación, se pueden colocar en todas las zonas de paso. Por ahí tenemos las barandillas, tenemos los asideros que se pueden colocar en puntos concretos, se pueden instalar en zonas concretas para, pues eso, para facilitar la deambulación, ¿no? El tema de las alfombras ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho anteriormente y aquí nos lo repiten. Hay que evitar cualquier alfombra y si no se puede evitar, se puede fijar en el suelo, evitando que los cambios de nivel, los desniveles que genera la alfombra con respecto al suelo, pues estén suavizados de alguna manera, ¿no? Y si fijamos la alfombra al suelo, evitamos ese efecto deslizamiento con la alfombra que es tan habitual. Ya hemos dicho lo del suelo. Vuelve a aparecer aquí, antideslizante, liso y sin irregularidades. Es bastante repetitivo, ¿eh? Este bloque, ya os lo digo ya. Los sistemas de protección de las ventanas, importante las ventanas. Las ventanas tienen que estar protegidas. No todos los usuarios serán tendentes o existirá el mismo riesgo para todos los usuarios en cuanto a una caída, por ejemplo, a través de una ventana. Será importante implementar este tipo de medidas en aquellos con deterioro cognitivo, por ejemplo, enfermedades o discapacidades psíquicas, aquellos casos en los que existe un riesgo evidente, ¿no? De medidas de protección en las ventanas hablaríamos de, pues eso, desde barandillas, hablaríamos de cierres de seguridad, hablaríamos de topes en los cierres para evitar atrapamientos. Bueno, al final, cualquier medida que elimine o minimice un riesgo definido, un riesgo conocido por las características de nuestros usuarios. Vale, continuamos hablando de cuestiones generales. Dice, en aquellos usuarios que van en silla de ruedas, el alcance de una persona que va en silla de ruedas, ¿qué significa el alcance?
pues el rango de distancias en las que este usuario puede pues, alcanzar, puede manipular, puede coger, puede usar algo, ¿no? ¿En qué rango de distancias se maneja, por así decirlo? Dice que el alcance de una persona en silla de ruedas está entre los 0,4 y el 1,40 m, entre los 40 centímetros y los 140 centímetros de altura, ¿vale? Desde el suelo, ¿se entiende? Ese es el rango, una persona sentada en una silla de ruedas puede manipular o puede coger algo que está a 40 del suelo y puede llegar hasta el 1,40 m aproximadamente, ¿vale? Entonces, teniendo ese rango en mente, se entiende que todos los elementos del domicilio, sobre todo aquellas estancias en las que se realizan las actividades de la vida diaria, como puede ser la cocina, como puede ser el cuarto de baño, todo el mobiliario, todos los elementos que se manipulan deben estar dentro de ese rango de alcance. No tendría sentido tener algo a casi 2 metros de altura cuando una persona va en silla de ruedas. No llega, no puede hacer uso de ello, ¿no? Es una idea importante. Introducir o colocar todo lo que sea manipulable dentro del rango de manipulación de esa persona, ¿vale? Fijaros, habla de mobiliario, habla de enchufes, ¿vale? ¿Qué pasa con las mesas, con las encimeras? Es decir, las superficies de trabajo. En general, una mesa de despacho, una mesa de trabajo, perdón, una encimera de la cocina, la pica del baño, ¿vale? ¿A qué altura debemos ubicarla? Depende, como siempre, del tipo de usuario que estemos hablando. En este caso, si estamos hablando de silla de ruedas, no debería estar por debajo de 70, no debería estar por debajo de 70, y os lo digo yo porque aquí no lo dice. ¿Por qué por debajo de 70 no debe estar? Porque toda superficie de trabajo debe permitir que quepa la silla debajo. Así que, en el caso de los usuarios con silla de ruedas, no tiene que haber nada debajo de esa superficie, por debajo de los 70 centímetros, ¿vale? Por encima de los 70 centímetros ya puede estar esa superficie. Aquí nos habla de no más de 85, podríamos llegar hasta los 100 realmente, hasta los 100 centímetros. Todo depende de qué estemos hablando, pero al final una superficie de trabajo que implique la comodidad, que para que esa persona trabaje con comodidad, estaríamos hablando de estos 75, 80, 85 como máximo, ¿eh? Estaríamos alrededor de los 80, vamos a decir. Alrededor de los 80 sería la altura adecuada de esa superficie de trabajo. Que no es lo mismo que un armario, por ejemplo. Un armario de una cocina, un armario alto. No, eso no es una superficie de trabajo. Eso puede estar más arriba. ¿Se entiende, verdad? Las puertas han de tener accionamiento, dice, de apertura en forma de manivela, lo he dicho antes, manillas, y no de tipo giratorio, pomos, ¿vale? Una manivela se puede manipular más fácilmente porque se puede manipular con una mano, con un dedo, con una muñeca e incluso con un codo. Una pomo giratorio no se puede manipular con un codo, ¿vale? Necesitas mantener cierta habilidad, cierta motricidad para poder realizar ese giro, ¿vale? Con lo cual puede ser más complejo o complejo para ciertos usuarios. Es interesante en el tema de las puertas el utilizar, bueno, pues las transparencias, ¿no? Los cristales translúcidos, porque permiten, dice Dan, amplitud, permiten el paso de la luz, pero también es importante que en casos de usuarios con dificultades en la orientación, por ejemplo, o con dificultades de tipo visual, estén bien identificados esos cristales, estén bien, bueno, que no exista ningún riesgo de accidente, ¿vale? De golpe o de pretender atravesar el cristal, sobre todo ojo con los espejos son peligrosos para personas desorientadas, etcétera, etcétera. Bueno, también se va a recomendar en ciertos entornos, en ciertos casos, el tema de los detectores de humo y detectores de gas. ¿Cuándo hablamos de esa necesidad? Personas mayores, personas con inicios de demencia, personas con déficit cognitivo.
personas con visuales, con discapacidades de tipo visual, psíquicos, ¿vale? Es decir, es amplio el espectro de usuarios que pueden precisar de este tipo de detectores. Son medidas de seguridad que también veremos y que comentaremos más adelante en el siguiente módulo, en lo de los peligros domésticos, y que pues mediante una señal acústica o una señal luminosa permiten avisar, incluso pueden estar centralizados con la central de teleasistencia, y por ahí bueno, recibir ayuda inmediata si es el caso, sin necesidad nosotros vamos, pues de dar aviso a nadie de nada, ¿no? El tema de los detectores de humo y de gas es una medida de seguridad importante. ¿Qué pasa con los sistemas de comunicación con el exterior? Hablamos de teléfonos, hablamos de interfonos, sobre todo para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, o con discapacidad visual también, pero sobre todo los auditivos también, en los visuales, en los sistemas de señalización visual. Bueno, pues son sistemas que lo que hacen es ayudar a avisar, por así decirlo, de la llegada de alguien, ¿no? Yo recuerdo, os voy a poner un ejemplo, mi abuela era discapacitada auditiva, ¿vale? Llevaba aparatos y demás, audífonos. Y cuanto más mayor, peor. Entonces, en el comedor, en el salón, enfrente de donde ella se sentaba, en la parte de arriba de la pared, donde tenía la tele, pues encima. Le instalaron mi padre y mi tío, le instalaron unos pilotes, unas sirenas gigantes, pero gigantes, una de color verde, una de color rojo y una de color azul, ¿vale? Imaginaros las sirenas de los coches de policía, pues así, pues esas de las películas de los policías de la policía secreta, esos que cogen la sirena, pum, y se la colocan en el techo, pues imaginaros algo así pegado a la pared, ¿vale? Uno rojo, uno azul y uno verde. Bueno, pues el azul, si no recuerdo mal, era el teléfono. El rojo era el interfono y el verde era la puerta de casa, la puerta del piso, ¿vale? Y cuando llamaba a alguien a cada uno de esos elementos, así se llamaban el interfono, la sirena verde, no era acústico, era visual, era solo luz, ¿vale? Ese sería un ejemplo de sistema para facilitar, pues eso, la comunicación con el exterior, dice ahí. Hay que señalar también que una distribución radial sería ideal, para las personas en situación de dependencia y para cualquier ser humano, ¿eh? Una distribución radial de las cosas es es lo más eficiente, porque implica un menor tránsito para acceder a esa estancia, por ejemplo, porque implica menos tiempo, menos energía. Si nosotros ocupamos una situación central y para cualquier actividad solo tenemos que dirigirnos hacia un lado, y el tránsito es el mínimo posible, eso es lo más eficiente, eso es lo mejor, eso es lo más cómodo que hay, ¿no? Pues ese principio también es importante tenerlo en mente, ¿vale? Porque luego veremos en una misma, o sea, dentro de una estancia, por ejemplo, una cocina, ¿cuál es la mejor distribución de una cocina? Pues volveremos a hablar de lo mismo, de la distribución radial, de la distribución en U, por ejemplo, serían las mejores disposiciones, porque ocupando un sitio, un lugar central, una posición central, podemos tener acceso sin mucho movimiento a todo lo que necesitemos, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente que todo lo contrario sería una distribución incorrecta, liosa, que fomenta la desorientación, que no fomenta para nada la autonomía y que pues implica pues un mayor esfuerzo, una mayor incomodidad, ¿no? Eso ya lo hemos comentado antes. Distribuciones enrevesadas, accesos a habitaciones a través de otras habitaciones. Bueno,
sobre todo si hablamos de discapacidad cognitiva, de demencia, de Alzheimer, la orientación se pierde fácil. Dicho todo esto, que es bastante genérico, hablemos también de cuestiones genéricas, pero en cuanto al mobiliario, ¿vale? La primera idea es que debemos simplificar. Simplificar en cuanto a la cantidad de mobiliario que ocupe las distintas estancias del domicilio. Porque mucho mobiliario significa obstáculos, significa dificultad de paso, significa también mayor suciedad, mayor acumulación de polvo. Por lo tanto, significa también más trabajo de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la idea es buscar la funcionalidad máxima, la máxima eficiencia de todo el domicilio y de los elementos que hay en el domicilio. Vamos a ir a buscar y a limitar los muebles a los mínimos necesarios, ¿vale? Dice, eso sí, siempre respetando al usuario, sus preferencias o a sus ideas, ¿no? Dice, modificación de su distribución si es preciso, con el fin de mantener esas zonas de paso libres de obstáculos y que no constituyan un riesgo de accidente, ¿vale? Y, por supuesto, si hablamos de un usuario con silla de ruedas, pues está toda esta premisa con mucho más ímpetu, ¿no? Con más razón. Dice, atención, y eso ya lo vimos, lo dijimos en ese tema anterior. Atención a los muebles con aristas, con esquinas puntiagudas, con salientes a diferentes alturas. ¿Qué es un saliente a diferentes alturas? Imaginemos una silla que tiene un tablero o un asiento y luego las patas son como abultadas, son prominentes hacia afuera, ¿no? Es decir, las patas de la silla están más hacia afuera que el propio asiento, ¿vale? Eso sería un ejemplo de salientes a diferentes alturas. ¿Por qué este tipo de muebles son peligrosos? Porque las personas con discapacidad visual, con dificultad visual, pueden solo observar, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la silla, observarían más fácilmente el asiento, el tablero, pero no observarían bien la pata, ¿no? Y pensando que la silla termina donde termina el tablero, a la altura del tablero, podrían tropezar más fácilmente. Y como este ejemplo, pues muchos otros. Al final, los muebles que tienen formas que generan estas dobles alturas o estos salientes, en principio son más peligrosos. Todo mueble debería estar bien asegurado. Todo mueble inestable, delicado, que se tumba con facilidad, que se vuelca con facilidad, se debería desechar o se debería asegurar. Por eso se habla de atornillar aquellos elementos, sobre todo aquellos muebles que en un momento dado, los usuarios pueden utilizar como un punto de apoyo. Fijaros, mesitas de noche, mesitas de centro de salón, que para levantarse o para sentarse se apoyan en ellas. Estas mesas deberían ser muy, muy estables y en el caso de que no lo fueran deberían estar atornilladas, se deberían estabilizar a la fuerza, ¿vale? Más, hablamos de los muebles y de las estanterías, dice lo que acabamos de decir, fijadas a la pared o fijadas al suelo, ya lo hemos dicho, ¿vale? Todo mueble con cierta movilidad puede ser un problema. En los muebles, los cierres, dice implementar cierres de seguridad en cajoneras, en puertas, para evitar los atrapamientos. Debemos implementar sistemas de seguridad, de cierre retardado, de cierre amortiguado, mejor dicho, o directamente con cerraduras, para evitar que puedan abrir ese armario, puedan abrir ese cajón y se puedan atrapar ahí los dedos, ¿vale? Eso ya dependerá del grado de necesidad, según las circunstancias y las características de los usuarios, ¿vale? Pero bueno, en los armarios también habría que instalar este tipo de sistemas. Ya hemos hablado de las esquinas de las esquinas puntiagudas, de las aristas, del mobiliario, y hemos dicho que mejor bordes redondeados. Y si no es así o no es posible, como sabéis, existen las cantoneras, ¿no? Que son elementos que amortiguarían un posible golpe
con ese canto de ese mueble. Las cantoneras, elementos importantes para niños y también para mayores. Y por último habla de la organización. Una organización adecuada, una ubicación adecuada de los elementos en el interior del armario mejora la eficiencia, mejora la facilidad de manejo del usuario, mejora la autonomía, en definitiva, de ese usuario con respecto a ese mobiliario. Acordaros unos frente a otros, una mesita de centro, todo eso facilita la comunicación interpersonal. Bien, dicho todo esto, vamos a hablar ya de estancias concretas. Vamos a hablar de estancias concretas. Hablaremos primero del salón, luego hablaremos de la cocina y por último hablaremos del cuarto de baño. Creo que ese es el orden, si no, ahora lo confirmaremos, ¿vale? Esas serían las tres estancias. Y, perdón, y de las habitaciones también, de los dormitorios también hablamos. Salón, dormitorio, cocina y baño, ¿vale? Serían las estancias principales de un domicilio y vamos a un poco ver lo importante de cada uno de ellos. Lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en mente, que cuando vosotras entréis en un domicilio de un usuario, echando un vistazo, podáis, podáis pensar, podáis ver si está todo correcto o si se podría mejorar en algún aspecto, ¿no? El tema de los muebles ya hemos hablado mucho ahora del mobiliario y aquí nos añaden el hecho de que sean de fácil limpieza, de fácil mantenimiento, ¿vale? El tema de las sillas y las mesas, ya hemos hablado de evitar los salientes, entonces nos habla de que prioritariamente vamos, que lo ideal o sería mejor, no encuentro la palabra correcta, sería mejor que las patas de las sillas y de las mesas fueran rectas, que no sobresalgan, ¿vale? Que no sobresalgan del tablero, eso significa del asiento o del tablero de la mesa. Ojo con las mesitas de cristal o con las mesas de cristal, eso es obvio también, ¿no? Una mesa de cristal tiene sus riesgos, ¿no? Y ojo con la estabilidad de estos elementos, deben ser bien estables, tanto mesas como sillas. Las sillas además cómodas, dice bien tapizadas, la altura adecuada, el acolchado el adecuado, ni muy duro ni muy blando, ¿vale? Y a ser posible que tengan reposabrazos para facilitar el sentado y el levantado, ¿no? En la incorporación y además, a ser posible, respaldos altos. Cuanto más trozo de espalda cojan, mejor, ¿vale? Cuanto más largo sea el respaldo, más cómodo es el asiento. En cuanto a los sofás y los sillones, de esto ya hemos hablado también anteriormente, siempre es mucho más adecuado, sobre todo para personas con dificultad motriz, con problemas de movilidad, siempre será más adecuado un sillón que un sofá, por la facilidad que da el hecho de mantener una posición de sedestación mucho más estable, con sus reposabrazos accesibles, ¿vale? Luego está el asunto del acolchado, ¿cómo lo voy a decir? De las espumas y demás, la dureza, ¿no? de ese acolchado y la altura del asiento. Muy bajos no pueden ser muy altos tampoco. Tiene que tener una altura adecuada a cada usuario. Perdón. Luego está el tema de los reposabrazos, que también lo habíamos comentado anteriormente. Bueno, dice, en el caso de usuarios con silla de ruedas, eso ya lo habíamos dicho también, hay que garantizar un espacio de paso libre de 90 centímetros y en los puntos de giro de 1,5 metros de diámetro, ¿vale? Eso es común en todas las estancias, para las personas que van en silla de ruedas, sobre todo. Nada más que decir sobre los dormitorios, que sea funcional, que no esté sobre recargado, que no haya elementos de riesgo, de caída, que haya una iluminación adecuada, todo esto hemos dicho, y sobre los asientos y sobre las mesitas, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Que sean cómodos, con reposabrazos, respaldos adecuados, las mesitas que no sean excesivamente bajas, que no haya cristal, ¿vale? Y después que permita su función, que al final es pues,
poder realizar actividades de ocio en ese salón o poder tener relaciones sociales ahí, ¿no? En cuanto al dormitorio, bueno, sobre el dormitorio nos van a decir cosas que ya sabemos no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, de la cama, ¿no? Nos va a hablar de cómo colocamos una cama, el material de la cama. Bueno, eso ya se vio en el tema cama realmente. Dice, la distribución del dormitorio debe ser lo más sencilla posible para facilitar la movilidad y la orientación, y yo diría también, y el trabajo para los cuidadores. Acordaos que hablamos de actualizaciones para la autonomía, pero no hay que descuidar que muchas veces, aparte de que el usuario es autónomo para realizar ciertas actividades, también disfruta de la compañía o de la ayuda de una cuidadora, ¿no? Entonces, pues ese dormitorio también tiene, esa distribución del dormitorio también tiene que facilitar la intervención y el trabajo de ese cuidador o de esa cuidadora. La cama ya sabemos que debe tener acceso por ambos lados, eso ya lo sabéis. Debe ser una cama que, a ser posible, tenga cabecero, que tenga piecero. Esto no lo pone aquí, pero luego veremos, creo que es aquí, fijaros. Aquí vemos esta imagen en la que nos habla de los elementos básicos de una cama. Acordaros, el cabecero y el piecero. El cabecero nos ayuda mucho porque permite apoyar las almohadas, aunque si tenemos una pared, pues también. Pero bueno, nos permite algo que no permite la pared, y es si el usuario tiene cierta capacidad de ayuda, de colaboración a la hora de incorporarse, por ejemplo, se puede agarrar al cabecero para ayudarnos en ciertas movilizaciones, ¿no? El piecero, acordaros, para también la colocación de las medidas correctivas, para poder instalar ciertos elementos, ciertos productos de apoyo también. Importante el piecero. Luego, vuelvo atrás. La altura del colchón con respecto al suelo, pues eso ya lo sabemos, tiene que ser una altura adecuada, depende de si ese paciente, ese usuario, recibe cuidados por parte de un auxiliar o no. La altura puede ser distinta, ¿vale? Lo ideal es que la altura sea modificable, como ya sabéis, una cama, una cama eléctrica, ¿no? Una cama articulada. Eso sería lo ideal. Colchones, aquí nos habla del látex. Esto es un poquito viejo ya. El látex, bueno, el látex está a paso de moda. El viscoelástico, o mejor dicho, yo hablaría de mezclas de VR con viscoelástico. El VR es la espuma. Hoy en día las espumas son las espumas que no son como las de antes, sino que tienen distintas densidades, distintas durezas. Y muchas veces son mezclas. Los colchones ya no suelen ser 100% viscoelásticos, 100% no sé qué, 100% no sé cuánto, sino que van por capas, y las capas externas suelen ser viscoelásticas, y luego en los núcleos de los colchones pueden ser de muelles o simulados de muelles, o pueden ser de conos, o pueden ser de VR, ¿vale? Al final, el tema del colchón sí que lo mejor es que sean colchones no excesivamente duros, pero sí que mantengan cierta rigidez en el posicionamiento del usuario encamado. Es decir, que no sean colchones especialmente blandos. Eso también va a depender mucho de las necesidades de cada paciente y de cada usuario. Así que no nos vamos a meter mucho en eso, en el tipo de colchón, ¿vale? Deben adaptarse a las necesidades. Yo lo que voy a decir es el colchón que se adapte a las necesidades y a las circunstancias del usuario, punto. Muy bien. Todo esto que no son aconsejables los colchones de lana, nos ha jodido. Joder, colchones de lana, ¿pero dónde venden eso? ¿Eso existe? Colchones de paja podrían poner aquí, ¿no? Y el colchón de paja tampoco. Y de hojas de pino tampoco, por supuesto. Los somieres más adecuados de láminas de madera. Bueno, están los de láminas de madera y están los de tablón, ¿no? De tabla entera hoy en día. Al final, lo que le vaya bien al colchón. Lo que le vaya bien al colchón. Claro, cuando hablamos de camas articuladas, camas hospitalarias articuladas, pues sí, son láminas de madera, que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Bien. Lo de las distancias, lo de los 3 lados libres, fijaros, las mesillas de noche atornilladas a la pared, las lamparitas atornilladas a la pared, sencillo, libre de obstáculos, acceso por los dos lados, ¿vale?
Ese sería un poquito el resumen y a partir de ahí pues cada uno lo enriquece como lo quiera, ¿no? Ya sabemos lo que vamos a decir. Cama articulada es lo ideal porque permite trabajar con el usuario, permite satisfacer todas las necesidades que puede tener una persona encamada. Acordaros de los elementos de ayuda, esto también está hablado ya en su momento. Las barandillas, los centinelas, ¿os acordáis? Los estribos, las escaleras, son otros elementos también que podemos encontrar. Accesorios a una cama, cabecero, piecero, es lo que ya hemos dicho, ¿vale? Y luego nos habla aquí de algo que ya aún no habíamos dicho. Dice, bueno, y si, y como los críos, ¿no? Como los niños pequeños, un piloto de luz. Algo que puede parecer, que puede parecer infantiloide y que no lo es para nada. Muchas personas con dificultades o con problemas de orientación que se pueden despertar por la noche y no saben dónde están, no saben o no ven cuál es el camino para llegar a un cuarto de baño, por ejemplo, y de ahí que aparezca una incontinencia urinaria, por ejemplo, funcional, ¿vale? Por poner un ejemplo, entonces, ¿podría solucionarse esa incontinencia urinaria con unos pilotos de luz o con unas señalizaciones luminosas que marquen el camino hasta el cuarto de baño? Por ejemplo, o que amplíen un poquito la luz del entorno para para informar a esa persona y saber y entender dónde está, dónde se encuentra. Al final, las señales luminosas pueden ser señalizaciones de orientación o sistemas de orientación que pueden tener un impacto directo en el bienestar de esa persona. Pues eso habría que valorarlo en cada caso. Adelante. Continuamos. Lo de las mesillas de noche ya lo hemos hablado, que sobre todo tienen que estar estables y fijadas, no pueden ser un motivo de caída, ¿no? Pues, si el usuario se apoya en ellas, tienen que estar bien estables. Las lámparas, pues lo mismo, o a la pared o a la mesilla, pero que no pueden caerse fácilmente. En el caso de usuarios, otra vez vuelve a decir lo de los 90 centímetros en los espacios de paso y los 150 centímetros de diámetro en los lugares de giro. Esto ya es la cuarta vez que sale o la tercera vez, así que no podéis fallar ahí, ¿eh? Como en el resto del mobiliario, las esquinas, los bordes de los muebles, del dormitorio deben ser redondeados, sin aristas, sin puntos angulados y si es así, cantoneras. Los asideros de los cajones, por ejemplo, en forma de asa, mejor que en forma de pomo, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho. Luego los cajones y las cajoneras y tal, pues topes para que accidentalmente no se salga un cajón de su sitio, ¿no? Unos topes o cierres de estos suavizados, ¿no? Amortiguados, cierres amortiguados para evitar los atrapamientos. Muy bien, esto en cuanto al dormitorio. Vamos a por el baño. Vale, el baño es quizás una de las estancias que implica una mayor necesidad de adaptación cuando existe una discapacidad de tipo física, cuando existe problemas de movilidad serios. Claro, porque el aseo personal implica ciertas necesidades que si no está adaptado ese cuarto de baño, pues son difíciles de realizar esas actividades, ¿no? Empecemos hablando por las cuestiones más básicas, más estructurales, vamos a decir, de ese baño. Dice el suelo. Bueno, el suelo es importante que sea un suelo antideslizante, tanto en seco como en mojado. Hay suelos que en seco son antideslizantes, pero en el momento que se bañan se convierten en pistas de patinaje, ¿no? Bueno, pues habría que buscar un suelo que fuera antideslizante en cualquier situación. La puerta de acceso al cuarto de baño. Dice, importantísimo, importantísimo siempre que se abra hacia afuera y nunca hacia adentro. Sobre todo personas mayores, sobre todo personas con temas cognitivos, personas con temas psíquicos, ¿vale? La recomendación es que una puerta siempre, incluso personas con problemas de movilidad simplemente,
una puerta se puede abrir hacia afuera y no hacia adentro. Se abre hacia afuera y no hacia adentro. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea un cuarto de baño relativamente pequeño, por ejemplo, una caída en el interior, si esa persona cae en el interior del cuarto de baño y queda en el suelo justo pegada a la puerta, al pretender abrir la puerta no sería posible porque esa persona estaría haciendo tope, ¿no? Por lo tanto, como medida de prevención, la puerta hacia afuera, eso sería lo ideal. Hay otra alternativa y es utilizar las puertas correderas. Sobre todo, esa segunda alternativa es la ideal para personas con sillas de ruedas. Porque claro, una persona con silla de ruedas, como comprenderéis, la apertura de la puerta hacia afuera es muy incómoda, difícil de gestionar. Se entiende, ¿no? Entonces, para las personas con sillas de ruedas, lo ideal es que sean puertas correderas. Claro, las puertas correderas deben tener solo guía para que la puerta guía raíl, ¿no? Por así decirlo, para que la puerta se pueda abrir y cerrar solo en la parte superior, no en la parte inferior, porque si está en la parte inferior, eso genera un desnivel o un riesgo de tropiezo. ¿Vale? Entonces se recomendaría que esa puerta solo tuviera raíl en la parte superior. Y por supuestísimo, en las puertas de los baños habría que eliminar cualquier posibilidad de cerrojo. Existen unos cerrojos que informan, vamos a decir, que aportan la privacidad suficiente, pero que se pueden abrir por fuera. Son unos cerrojos que marcan si ese cuarto de baño está ocupado o no, y desde un punto de vista de respeto de la privacidad, del pudor y demás, de la intimidad, quiero decir, bueno, pues no se entraría, no se puede abrir. Pero en cualquier momento, con cualquier necesidad, con cualquier urgencia, en un momento dado sí que desde fuera se pueden abrir esos cerrojos, ¿no? Entonces serían una buena alternativa. Vale, otra cuestión general, y continuamos hablando del baño, más largo y tendido, y es que ¿cómo deben de estar distribuidos los sanitarios dentro del cuarto de baño? Los elementos sanitarios deben estar colocados de manera que se pueda acceder frontalmente al lavabo, a la pila del lavabo, se tiene que poder acceder frontalmente. Y a la ducha se tiene que poder acceder lateralmente. A la ducha lateralmente, al lavabo frontalmente. Y al váter también lateralmente. Ahora lo vemos. Este sería un gráfico, un dibujo. Esto está obtenido de vuestro manual, del manual que tenéis. Nos muestran aquí un cuarto de baño adaptado y nos habla de los distintos elementos y nos habla pues incluso de ciertas distancias, de ciertas alturas, ¿no? Sobre todo veremos el tema de las alturas del váter, el tema de las alturas de las picas y las distancias, bueno, y los espacios que hay entre cada uno de estos elementos. Bueno, vamos a ir desgranando esto de el cuarto de baño. Los sanitarios, dice, tienen que estar, primera cuestión, sería interesante que los sanitarios estuvieran bien contrastados con respecto al fondo en el que están instalados, sobre todo para aquellos usuarios con déficits visuales, ¿vale? Identificar cada elemento del cuarto de baño, aún teniendo dificultades visuales, sería un punto, siempre y cuando esa persona tenga ese problema. Si no es así, pues bueno, no tendría por qué ser una prioridad. En el interior del cuarto de baño se pueden instalar asideros, barras de apoyo fijas, dice, o abatibles, dependiendo de las necesidades, de las posibilidades, para facilitar el uso de cada uno de esos sanitarios o el tránsito por el interior del cuarto de baño. Entonces, ya dependiendo de cada ubicación concreta, se puede instalar un tipo o no de barras de apoyo. Por ejemplo, junto al váter, junto al inodoro, pues se pueden instalar unas barras. Junto a la pica, junto al lavabo, se pueden instalar unas barras, algún tipo de apoyo, de asidero. En lo que sería la pared de las bañeras, las paredes de las duchas, se pueden instalar asideros que permitan el mantenerse en bipedestación en esa posición, o en el caso de las bañeras, por ejemplo, si la bañera no se ha podido retirar, que ahora veremos que es lo ideal,
pues permiten la entrada y la salida de la bañera, ¿no? La pared que va desde la puerta hasta el lavabo o de la puerta hasta el váter, pues una barandilla en la pared o una repetición, una serie de distintos asideros que hagan el efecto barandilla para facilitar el tránsito, la deambulación hasta esos sanitarios. A partir de ahí, dependiendo del espacio, de las necesidades de cada uno, pero el tema de asideros, barras de apoyo fijas o abatibles, hay que tenerlo en cuenta para los cuartos de baño. ¿Qué pasa con la grifería? Pues la grifería, lo decimos aquí y también lo diremos en la cocina, la grifería de monomando es la ideal y además de palanca larga, el mando que sea una palanca y una palanca larga que se puede accionar fácilmente con un muñón, con un codo, con una muñeca, no necesariamente se tenga que manipular con los dedos, con la mano, ¿vale? Además de eso, que fácilmente se pueda regular la temperatura y hay muchos grifos que tienen el termostato integrado en el grifo y con un movimiento sencillo se puede triar, se puede escoger la temperatura del agua, ¿vale? Importante. Hablamos del lavabo. ¿Qué pasa con el lavabo? Pues en un baño adaptado que cubra las necesidades de cualquier persona con discapacidad, un baño adaptado no debería tener, el lavabo no debería tener ni pedestal ni armario debajo. Es decir, sería un lavabo al aire, ¿vale? Al aire, anclado a la pared, bien anclado y bien seguro, bien atornillado, no, bien, muy bien atornillado a la pared, pero sin nada debajo, ¿vale? Acordaros, personas con silla de ruedas necesitan una altura mínima de 70 centímetros por debajo. Ese es el caso de lo que nos dice aquí, ¿vale? Por debajo del lavabo, si se trata de un usuario que va en silla de ruedas, debajo de ese lavabo no debería haber, perdón, debería existir esa altura mínima de 70 centímetros para poder para poder integrar la silla de ruedas debajo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con los inodoros, con los váters? Vale, la altura, primero hablemos de la altura. Imaginemos personas con dificultad en la acción de sentarse o con dificultad en la acción de levantarse. Bueno, muchas veces los váters, los inodoros, quedan muy bajos para personas que tienen problemas en las rodillas, que tienen dificultad, pues eso, a la hora de levantarse. Personas mayores, personas con movilidad y demás, ¿no? Para ello existen los elevadores de inodoro, los veremos más adelante, que son pues unos accesorios que se colocan pues eso, en el aro del inodoro, pum, y lo que hacen es que automáticamente aumentan la altura de ese inodoro. Ojo, no estamos hablando de los nidos de los críos, no estamos hablando de los reductores de inodoro, que son algo parecido, lo único que hacen los reductores es reducir el agujero para que los niños no se nos caigan por dentro, ¿no? En este caso los elevadores, también existen los reductores, también podrían ser considerados unos productos de apoyo, ¿no? Para los niños pequeños. En este caso hablamos de elevadores. Bueno, incluso hay elevadores muy sofisticados que facilitan también la bipedestación, ¿no? El paso de sedestación a bipedestación. Bueno, todo esto lo veremos más adelante. Dice, en el caso de dependientes con sillas de ruedas, la altura más idónea estará en torno a los 45 centímetros. ¿Por qué? Para igualar la altura de la silla a la altura del inodoro, de manera que la transferencia silla de ruedas inodoro esté facilitada, ¿vale? Pero eso en el caso de usuarios con silla de ruedas. Dice, en estos casos el inodoro debe disponer de un espacio libre mayor o igual a 75 centímetros, al menos en uno de los lados. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, para poder colocar la silla y facilitar una transferencia. Acordaros que las personas con silla de ruedas, las paraplegias, personas que tienen el tren superior bien, que no tienen ningún problema en ese tren superior y que tienen suficiente fuerza muscular, por supuesto, son capaces de hacerse, de autogestionarse las transferencias. Son personas que pueden conducir y que se pasan ellos solos de la silla de ruedas al coche y del coche a la silla de ruedas. Pues lo mismo pasa en los baños, por supuesto, en los inodoros, en los váters.
Con lo cual, para poder hacer esa transferencia, para poder hacerse de forma autónoma la transferencia, necesitan que la silla esté cerca del inodoro. Necesitan que la silla esté pegada al inodoro. Pero no de frente, sino al lado. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Dice, las cisternas, pues ni cadenitas, ni palitos que se levantan, sino un pulsador o directamente una palanca. Lo más fácil de manejar. Las bañeras, ya lo sabemos. La bañera, dice, es el elemento de riesgo o de mayor riesgo que hay en un baño no adaptado. La bañera implica un esfuerzo titánico para muchas personas el poder acceder a esa bañera. ¿Vale? Luego, pues el riesgo de caídas es muy evidente. Con lo cual, si hablamos de adaptación funcional de la vivienda y hablamos del cuarto de baño, lo más básico, entiéndase, cuando digo lo más básico no significa, no estoy diciendo lo más fácil o lo más económico, no. El número uno del ranking, la prioridad número uno, siempre va a ser eliminar la bañera. ¿Vale? Pasar de bañera a ducha. Luego, si eso no es posible, no es viable, no es económicamente viable, existen alternativas, existen mejoras, existen actualizaciones que, bueno, pues minimizan un poco el riesgo, pero aportan cierta comodidad o facilitan las actividades que se realizan en esa bañera. Pero al final el riesgo sigue existiendo, el riesgo de resbalón, la dificultad para sortear la altura del lateral de la bañera, pues seguirá existiendo, ¿no? Pero lo que trato de decir es que existen productos de apoyo que mejoran o facilitan la experiencia del baño en bañera para personas con dependencia. Estamos hablando, ya hemos hablado de los asideros, por ejemplo, que son las agarraderas que facilitarán la entrada en la bañera, por ejemplo. Por otro lado estarían los antideslizantes. La instalación de antideslizantes en todo lo que es la superficie interna de la bañera sería importante. Ojo, no alfombras, antideslizantes adhesivos, ¿vale? Antideslizantes adhesivos que eviten o que, pues eso, que hagan su función. Pero no alfombras, ¿vale? No alfombras antideslizantes en el interior, que son peor el remedio que la enfermedad. Luego, una persona con dificultad de movimiento, con dificultades motrices, el baño interesa que sea sentada. ¿Vale? Una persona que se cansa en la bipedestación, pues hay que sentarla. Existen soluciones para las bañeras, existen. Hay asientos y hay taburetes y hay tablas de baño, ¿vale? Que se apoyan en los laterales de la bañera. Estos elementos los veremos más con detalle en el tema de productos de apoyo, que viene en esta misma unidad formativa y que lo trabajaréis. Existen elementos de mejora de estos productos de apoyo para las bañeras. Luego nos habla también de la altura interna de la bañera con respecto a la altura del suelo del baño. Es decir, si las alturas son distintas, si por ejemplo la bañera está más alta que el suelo del baño, a la hora de salir de la bañera, el usuario cree que el suelo al otro lado del lateral de la bañera está a la misma altura que el suelo de la bañera y suele ser un motivo de caída. Cuando las bañeras están más altas o los suelos de las bañeras están más altos que el suelo del resto de la habitación, de la estancia, eso es un motivo frecuente de caídas, ¿vale? De morros al suelo, además mojado, además resbaladizo, bueno, en definitiva, eso es un riesgo importante, ¿vale? Los grifos en las bañeras también ideal que fueran de monomando, se podrían cambiar, serían pequeñas mejoras, pero insistimos, lo ideal sería eliminar esa bañera, ¿vale? Pasar a la ducha. La ducha ideal es que no tiene ningún tipo de desnivel, no presenta ningún tipo de límite. Es más, el baño ideal es aquel que todo él es ducha. El baño adaptado ideal para sobre todo discapacidades físicas es aquel que todo él es ducha. Es aquel que todo el suelo del baño se ha habilitado como antideslizante
y se ha habilitado un sumidero central que evacúa el agua de la ducha. No hay ningún elemento más allá de un sumidero en el suelo, luego la grifería en la pared y el espacio suficiente para adaptar en ese lugar una silla de baño, un banco de baño o directamente se puede asear a través con la grúa, ¿vale? Se podría asear con la grúa. Cabría esa posibilidad. Bueno, creo que lo he dicho todo corriendo sobre la bañera. Hay alternativas que minimizan el impacto económico o el gasto o el coste de la obra de adaptación. Si os veo, os lo explicaré. Implica, eso sí, implicaría en pisar todo el baño, pero no implicaría digamos, modificar tuberías, sino que las tuberías serían las mismas que ya existían, ¿vale? Bueno, eso ya os lo explicaré en otro momento, cuando os vea. Y si puede ser, lo veremos en vivo y en directo, pero eso ya no os lo puedo prometer. A finales de año, si podemos ir de excursión, si nos dejan ir de excursión, iríamos a un sitio en el que veríamos esto que os estoy explicando ahora. Bueno, el tema del suelo, las pendientes, los sumideros, ¿vale? Eso sería lo ideal. Fijaros aquí en este inodoro adaptado con esta barra abatible. Esta es una barra que se levanta y se baja. Podemos, por lo tanto, colocar la silla de ruedas adelante. Bueno, podríamos, si va en silla de ruedas, claro, y si no, si es una persona que deambula, tiene dificultades de deambulación, va con muletas o con bastón, utilizando estas barras puede sentarse, puede incorporarse solo. Aquí vemos una banqueta de ducha, ¿eh? Con lo cual este banquito iría aquí para ducharse. Bueno, es un ejemplo. Fijaros que debajo de la pila, debajo del lavabo no hay nada, no hay ningún elemento, ¿vale? Dejamos el baño y vamos a la cocina. Ya vamos llegando al final del tema. Del bloque, perdón. La cocina. Volvemos a hablar de esos 150 centímetros de diámetro en el acceso, esa capacidad de movimiento circular con una silla de ruedas. Y delante del fregadero también, puesto que delante del fregadero implica bastante movimiento, ¿no? Hacia ambos laterales, posiblemente. La altura del mobiliario. ¿A qué altura debe estar el mobiliario de una cocina? Pues dependerá de qué usuario estemos hablando, de qué necesidades estemos tratando. ¿Es una persona que va en silla de ruedas? ¿Es una persona mayor con problemas en las articulaciones superiores, en los hombros y que no puede levantar mucho los brazos, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus características? Y en base a eso se diseña o se implementan estas medidas de mejora, ¿vale? Por poner ejemplos, dice, personas mayores pueden tener la altura debe situarse entre los 50 y los 160, ¿vale? De alcance. Vamos a hablar de alcance. Esos son alcances de una persona mayor, pero estos serían los alcances relativos. Dice, alcance de usuario de silla de ruedas. Dice, altura máxima. La altura máxima, ¿eh? Habla aquí. Dice, entre 80, dice, establece entre los 80 y los 100. Acordaros que antes nos habían hablado de los 85. Claro, hablaban de 85 como superficies de trabajo. Una cosa es una superficie de trabajo y otra cosa es un alcance, ¿vale? Es el alcance. Nos dice que una persona en silla de ruedas y también decía antes que el alcance de una persona en silla de ruedas iba de los 40 centímetros a los 140, no lo olvido, ¿vale? Bueno, realmente depende de qué tipo, a ver, dentro de lo que es el alcance, podemos estar hablando del alcance para presionar un elemento o podemos estar hablando del alcance para manipular un elemento, ¿no? Siempre será más seguro una manipulación a 100 centímetros, una persona que está en silla de ruedas, siempre será mucho más segura una manipulación a 100 centímetros que a 140 centímetros. Entonces, hasta 140 centímetros, perdón, me estoy trabando mucho. Quiero hablar más rápido de lo que puedo.
Hasta 140 centímetros es viable la manipulación. Podría ser viable, pero hablaríamos, por ejemplo, de elementos pequeños de poco peso. 100 centímetros pues, facilita la manipulación más segura, con lo cual podríamos manipular elementos un poquito más de mayor tamaño. Eso es relativo. Yo me quedaría con esos 40-140, pero luego, dentro de lo que es la cocina, hablaríamos de un alcance seguro de 100 centímetros, ¿vale? Acordaros que las superficies de trabajo estarían en máximo los 75 hasta los 85 centímetros serían las superficies seguras de trabajo. O cómodas, vamos a decir, unas superficies adecuadas y cómodas de trabajo. ¿Vale? Acordaros también, y lo dice aquí, que la altura inferior libre debe ser de 70. Esto también ya es la tercera vez que lo decimos. Estamos dando pistas a lo importante. Estamos dando pistas a lo importante. Vemos aquí este dibujo. Bueno, no sería una disposición para, por ejemplo, no sería una cocina adaptada para una persona con silla de ruedas, desde luego que no. Por las alturas y por el tipo de mobiliario, ¿vale? Más adelante os enseñaré algunas fotos de cocinas. Cuando hablemos de productos de apoyo, me parece que vamos a ver fotos reales de cocinas adaptadas reales y veréis cómo son las cocinas de personas con sillas de ruedas. Una cocina adaptada, específica para una persona con silla de ruedas, veréis qué aspecto tiene. Desde luego, sería una persona, por lo que veo en las distancias, en las alturas, sería una persona mayor. Simplemente una persona con dificultad en el alcance en altura y poco más, ¿vale? Luego sí, el tema de antideslizantes, el horno, las alturas y tal y cual, el material de las encimeras, lo limpio y lo despejado que está, claro, es un dibujo también, el monomando, bueno. Empecemos. La cocina, la disposición de la vajilla y útiles y alimentos en los armarios, dice, debe permitir el fácil acceso y esto será en base a las posibilidades de alcance de esa persona, ¿vale? Con lo cual, el mobiliario se tiene que instalar a la altura adecuada para esa persona. Ya hemos dicho que, en general, para personas mayores, el alcance máximo estaría en esos 160 centímetros, que es lo que nos marca aquí. Dice, los objetos, además, dentro de un armario, dentro de una estantería o en la propia encimera, dice, los elementos, aquellos de mayor uso, más accesibles, los de menor uso, menos accesibles, ¿vale? Eso también es lógica de organización. Las superficies de trabajo, dice, tienen que ser lisas, resistentes, voy a añadir yo, resistentes, fáciles de limpiar, fáciles de desinfectar. Dice que sean mates, sobre todo mates en el caso de riesgos de deslumbramiento, de reflejos, ¿no? Por las luces, a personas con problemas visuales que en cierto momento, pues eso, ciertos reflejos pueden afectarles, ¿no? Bueno. Colores, dice, colores uniformes. Lo importante en las superficies de trabajo, las encimeras, con personas con dificultades, con deficiencias visuales, es que esté todo muy contrastado y que se identifiquen fácilmente los distintos elementos que se encuentran en esa superficie de trabajo, en esa encimera, con respecto al fondo. Si el fondo y el objeto se confunden, personas con dificultades visuales tienen dificultades de orientación, ¿no? De identificación, ¿vale? Y al final de manejo y de calidad de vida. Las esquinas y las terminaciones ya lo sabemos, redondeadas, no queremos nada puntiagudo. Dice que cuanto más lisa sea la superficie y más despejada de trastos esté, mejor, porque personas con dificultades a la hora de manipular peso en la cocina, arrastrando los elementos a través de la encimera, pueden moverlos de un sitio a otro, ¿no? La iluminación es muy importante. La cocina es un sitio de riesgo, un riesgo serio. Por un lado agua y por otro lado fuego. Fuego o calor, ¿vale? Dependiendo, fuego o calor. Entonces es importante que la iluminación sea la adecuada para minimizar o eliminar riesgos. El tema de los grifos, volvemos a los grifos monomando con palanca larga,
¿vale? Y en este caso también interesaría o podría ser interesante las mangueras extraíbles de los grifos para poder limpiar con mayor facilidad una olla grande, por ejemplo, y no tener que mover la olla, sino que mover el grifo, ¿vale? Con respecto a la vajilla, bueno, es un tema que abordaremos también con mayor profundidad en el tema de productos de apoyo, ¿vale? En este punto ya nos hacen una primera introducción a ello y vemos algunas imágenes de productos de apoyo referentes a la alimentación, cuchillos, cubiertos, platos, los vasos con escotadura. Bueno, en general, dice la cubertería, la vajilla adaptada, vajilla y cubertería adaptada. Plástico, ¿es mejor el plástico que el cristal? Bueno, el plástico no se rompe, pero el plástico se deteriora. Se deteriora mucho más fácil que el cristal, por ejemplo, ¿no? Por los lavados, por el corte, por el impacto, el plástico puede ceder al alimento. En cambio, el cristal es más estable, es más durable, a no ser que se te caiga al suelo y se rompa, claro está. Mejor transparentes, mejor opacos, bueno, eso ya dependerá de las necesidades de cada usuario. Transparentes para poder observar el líquido, opacos para evitar la pérdida de orientación, la pérdida de atención. Dependerá de cada usuario, de cuáles sean sus discapacidades, sus necesidades, ¿vale? No le vamos a dar mucha más bola aquí a esto, porque como digo, el tema de vajillas y cuberterías y todo esto lo veremos y nos centraremos más en productos de apoyo que viene más adelante. Suelo antideslizante en seco y en seco y en mojado, y importante que siempre esté en unas condiciones higiénicas impecables o idóneas, limpio, vamos, y libre de residuos. Vale, la placa de cocina. Dentro de lo que es adaptación funcional, se entiende buscar electrodomésticos seguros, que no constituyan un riesgo en su uso, en su manipulación. Dentro de lo que es una placa de cocina, la placa de cocina más segura que hay es la de inducción magnética, ¿vale? La vitro de inducción magnética. Es mucho más segura una vitro de inducción magnética que una placa de gas con fuego, o incluso una placa eléctrica, o incluso una vitro de las antiguas, una vitro de esas ya os diré, de incandescencia. ¿Cómo es? No me sale la palabra, chicas. Bueno, las vitros antiguas que no tenían... no me sale la palabra. Que mantenían calor residual. Una vez apagada la placa, se mantenía la vitro caliente, ¿vale? Esas son las vitros antiguas. Ahora no me acuerdo cómo se llaman, las vitros incandescentes, por incandescencia, bueno, ya irá. En cambio, las vitros de inducción magnética son aquellas que solo calientan el alimento gracias a que se sirven de una tecnología que va por ondas electromagnéticas, y entonces no hay riesgo de quemadura, ¿vale? Esa sería la idea. Bueno, aquí nos dice que pueden interferir con algunos marcapasos. También eso es cierto, o fue cierto al principio con los primeros modelos. Yo desconozco si actualmente los fabricantes siguen manteniendo esos avisos, bueno, sigue existiendo ese riesgo. Yo creo que no, que la nueva tecnología ya esto lo tiene controlado, pero quien tenga inducción magnética, si alguna de vosotros lo tiene, por favor nos lo puede comentar. Yo creo que es un problema que ya está salvado. Gracias a la tecnología eso ya está salvado. Claro, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la placa de cocina con el marcapasos? Pues el tipo de energía que utiliza, ¿vale? Las ondas electromagnéticas que podrían interferir en los marcapasos. Por eso se avisaba que usuarios con marcapasos pues igual no podían tener inducciones magnéticas. Insisto, yo creo que eso ya hoy en día se ha salvado. Pero no estoy al 100% seguro, ¿eh? También lo digo.
La cocina de inducción magnética obviamente es más fácil de limpiar y además implementa elementos de seguridad a través de botones, a través de ruedas que se pueden bloquear. No existe riesgo de calor residual, con lo cual es en el ámbito de la dependencia es la placa de cocina ideal. El inconveniente, el precio. El inconveniente, en este caso, es el precio. Las ventajas, todas las demás. Bueno, también podríamos decir que el resultado de la comida es algo, bueno, pero eso es un debate, eso ya es debatible. Yo soy de la opinión de que la comida no queda igual hecha con gas que hecha con vitros. Pero eso ya es una opinión muy personal. Hornos de cocina, mejores los eléctricos, otra vez huimos del gas. El gas es riesgo tanto de intoxicación, si en el caso que se produjera una fuga, por una mala instalación, por un mal mantenimiento, por un mal uso. Y hay riesgo de incendio, claro, si se quema mal una grasa o si se vierte un cazo. En el caso de los hornos, pues lo mismo. Riesgo de quemadura, por supuestísimo, en el horno. Es el riesgo mayor es de quemarse, ¿no? Al meter o al sacar algún alimento de su interior. Bueno, y por ser butano y ser gas, pues eso, explosión, intoxicación y tal. Butano o gas natural o lo que sea. Propano. Las alturas a las adecuadas a las posibilidades de nuestros usuarios y aquí nos dice, y bueno, y el microondas. El microondas es una alternativa limpia, segura, pero vamos, tiene unas limitaciones importantes de usabilidad, ¿no? Vamos a decir, de recetario. Pero bueno, sí que es cierto que el microondas es un electrodoméstico que desde un punto de vista de seguridad es bastante inigualable en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el almacenamiento de productos químicos? Dice, y nos lo vincula a la cocina. Nos lo relaciona muy mucho con la cocina, ya sabéis. Todos los productos químicos tienen que estar bien identificados, todos los productos químicos tienen que estar en sus envases originales. Si hay que reetiquetar los productos porque esa persona no lee bien la letra pequeña, porque no lee bien, porque tiene problemas visuales, haremos unos carteles, utilizaríamos material de señalización, utilizaríamos también, ¿por qué no?, material de simbolización, material de orientación. Y si es necesario, pues bajo llave y que esas personas no tengan acceso a estos productos y ya está. Muerto el perro, muerta la rabia. Hablemos para terminar de estos elementos de señalización que sería un aspecto importante de la adaptación funcional de la vivienda. Y es que se pueden utilizar, ya vimos en su momento, hablamos de los materiales domésticos, pero además de esos materiales domésticos, podríamos tener otro tipo de elementos de señalización, como son los auditivos y como son los táctiles. Bueno, de táctiles también hablamos algo. Nuestros materiales domésticos de señalización estarían enmarcados en los visuales, ¿no? Porque eran carteles, eran dibujos, eran iconos. Todo aquello que se puede leer o se puede ver. Pero ¿qué pasa con las personas invidentes? Hablamos en ese momento de los carteles hechos en braille, ¿no? Táctiles. Pero no hablamos, por ejemplo, de otra alternativa, que serían las señalizaciones auditivas y que también pueden existir en los domicilios. Bueno, pues vamos a hablar de señalizaciones en general. ¿Señalizar para qué? Señalizar para orientar. Señalizar para orientar y para facilitar la movilidad en el domicilio. Señalizar para facilitar la autonomía y para facilitar la relación con el entorno del usuario. ¿Y qué señalizaciones utilizamos? Pues como siempre, según las características y las capacidades funcionales de cada dependiente. Serán necesarias unas u otras o serán recomendables unas u otras. Vamos a empezar con las señales visuales. Son aquellas que
pueden ser útiles sobre todo para déficits auditivos, o sea, usuarios con déficit auditivo, con déficit cognitivo o con déficit visual parcial. Diréis, si tiene déficit visual, ¿de qué sirve una señal visual? Bueno, es que no todas las déficits visuales son totales, como ya sabéis. Es más, un cartel grande con un símbolo fácilmente entendible, bien contrastado fondo y forma, un fondo blanco y una forma negra, por ejemplo, que se contraste bien, que se vea bien, es una señal visual que puede ser muy útil para personas con restos visuales, ¿vale? Estas señalizaciones, dice, repetimos, suficientemente contrastadas, claras, bien iluminadas. Si lo que pretendemos es marcar o ayudar, señalizar algo, si no le llega luz a esa señalización, de poco va a servir. Dice, ojo con los materiales reflectantes que pueden generar destellos, deslumbramientos, pueden molestar y pueden no ser muy útiles. Entonces habrá que valorar para qué usuario es y si es viable o no utilizar ese tipo de materiales. Los elementos de simbolización, los pictogramas, acordaros que aportan información adicional a lo verbal. Y por último, lo verbal, la tipografía, el tipo de letra, tamaño, nitidez. Es importante para poderla leer correctamente, para poderla entenderla correctamente. Algunos ejemplos pues, de señalizaciones visuales tendríamos, por ejemplo, las luminosas, lo hemos dicho antes, para los dormitorios o para marcar itinerarios o, por ejemplo, todos en el cine, cuando entramos en el cine, que ya ha empezado la película, ¿qué encontramos en los peldaños de las escalerillas que nos llevan hasta nuestras butacas? Esos LED, ¿no?, que marcan los límites de cada uno de los peldaños. Bueno, no dejan de ser ejemplos de señalizaciones luminosas que facilitan el tránsito, la deambulación. Carteles, ya lo hemos dicho en su momento cuando hablamos de esos materiales domésticos, cartelería variada, dibujillos, gráficos, mapas. Y por último, dice, dispositivos que se iluminan cuando suena el teléfono o cuando llaman a la puerta. Mira, lo que os he explicado, los ejemplos que os he dado de mi santa abuela, ¿vale? Esas sirenas de luz que habían instaladas en la pared, ¿vale? Son dispositivos que se iluminan cuando llama a alguien, ¿no? También tendríamos como ejemplo los detectores de gas, los detectores de humo, ¿vale? Y podemos diferenciar cada señal con distintos colores, que es como lo que hicimos con la Avia Pepa, ¿vale? ¿Qué pasa con las señales auditivas? Pues aquí nos pone el ejemplo de cuando termina el microondas, ¿qué hace? Una señal auditiva. Pues imaginaros lo mismo cuando se abre una puerta o cuando se cierra una puerta, cuando un ascensor ha llegado. Muy útiles, por lo tanto, las señales auditivas para las personas invidentes, con déficit visual importante. Las señales auditivas facilitan y permiten la vida autónoma de estas personas. Ejemplo lo tenemos en los semáforos, ¿no? En los semáforos, esos semáforos que aparte de marcar la señalización visual, también marcan señalización auditiva. Bueno, pues eso llevado al entorno domiciliario también puede tener muchos usos, sobre todo en cuanto a electrodomésticos y en cuanto a accesibilidad de estancias, ¿vale? Terminamos con las señales táctiles, que también son útiles o adecuadas para personas con déficit visual y que, como sabéis, el tema del braille, por ejemplo, pueden leer, ¿no?, con el tacto y con eso pueden irse orientando y entender el entorno en el que se encuentran, ¿no? También hay una serie de elementos táctiles que no serían de detección con la mano, sino, por ejemplo, con los pies o con los bastones, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis que en las aceras, justo antes de llegar a los pasos de cebra, muchas veces encontramos en el suelo, en el adoquinado de las aceras, unos adoquines que son distintos al resto, son unos adoquines con unos puntitos, ¿no?, que marcan de alguna manera una zona de atención.
Si las personas invidentes con el bastón, cuando detectan ese cambio de textura del adoquinado, saben que están llegando a un paso de cebra, saben que están llegando a un límite. Eso a ellos les sirve como señal táctil. Pues, por ejemplo, en los escalones de las escaleras, esas tiras como de papel de lija, ¿no? De papel rugoso, esas tiras rugosas que hay en los límites de los peldaños, bueno, pueden servir para que los pies no deslicen, pero sobre todo también sirven para que las personas invidentes con el bastón detecten ese cambio de textura y puedan orientar sus pies para no caerse por unas escaleras, ¿vale? Son elementos táctiles. Texturas, relieves, resaltes pueden facilitar. Al final hablamos de movilidad, sobre todo, y también podemos hablar de orientación. Y con esto hemos terminado este primer bloque de este tema 1 de esta unidad formativa 123, ¿vale? Adaptación funcional de la vivienda. La semana que viene, actividad al respecto, ¿de acuerdo? De momento lo dejamos aquí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente bloque. Hasta luego.